Abra su Biblia, querido hermano, querida hermana, en la primera de Pedro. Sí, Señor. Otro poquito más, John. En este. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Ok. Hoy vamos a iniciar con el estudio de la primera carta de Pedro. No sé si usted sabía, pero nos acostumbramos en la iglesia bíblica hace mucho tiempo a ir estudiando una carta o un libro verso por verso. Ya hemos estudiado el libro de Colosenses, fue el último que estudiamos. Hemos estudiado Filipenses, Romanos, Corintios, primera y segunda, Gálatas, Efesios. Hemos estudiado Génesis, completito lo estudiamos. Y he pedido al Señor que me ilumine sobre cuál carta predicar, y el Señor ha puesto en mi corazón que predique primera de Pedro, y es una preciosa carta. Tiene mucho que ver con nosotros, porque la primera carta de Pedro fue escrita en el año 62, posiblemente, 62 al 64 después de Cristo. Y en ese tiempo, el gobernante de Roma era Nerón. Todavía había hecho algunas locuras, pero todavía no había quemado Roma. Sin embargo, para los cristianos de aquel tiempo, ser cristiano en medio del gobierno de Nerón era muy difícil. En la carta vamos a descubrir que los hermanos recibían insultos, recibían violencia y algunos hasta fueron muertos por causa del Evangelio. Hoy en día nosotros somos cristianos y nos va muy bien. ¿Quién aquí tiene problemas con decirle a alguien que usted es cristiano? Usted puede decirle a su familia que usted es cristiano, a sus amigos, a sus compañeros de trabajo, y pues a algunos no les gustará, ¿sí? Pero como que te vayan a agarrar a pedradas o algo así. No. Pero estos queridos hermanos son aquellos queridos hermanos que menciona el libro de Hechos en capítulo 8, los versículos 1 al 4, que después de que Esteban fue muerto por haber dicho que veía los cielos abiertos y a Cristo sentado a la diestra de Dios, qué lindo, ¿verdad? Por eso lo mataron. Y después de que mataron a Esteban, mataron a muchos otros hermanos, y entonces muchísimos hermanos tuvieron que salir huyendo de Jerusalén y tuvieron que dejar sus casas, sus trabajos, sus familias, sus posesiones, y tuvieron que ir por todo el imperio romano huyendo. Y estos hermanos no estaba muy claro en el imperio romano si podían o no podían ser cristianos sin tener problemas, y las fuentes de donde venían los problemas eran muchísimas. Los judíos no los querían porque seguían a Cristo, que era un judío, y que no todos creían en Cristo, ¿verdad? Acuérdese que habían dicho los sacerdotes que Jesús no había resucitado, sino que se habían robado el cuerpo, ¿verdad? Y muchos lo creyeron, porque casi siempre que alguien inicia un chisme, la gente puede que lo crea. Mucha gente cree los chismes, ¿verdad? Y muchos creían así. Entonces ellos creían que estos cristianos eran una secta rara, no sé, una cosa rara. Y peor, porque los romanos también los perseguían, porque los romanos exigían que se le rindiera culto a César, y los cristianos no iban a rendirle culto a César. Entonces los hermanos estaban sufriendo persecución, violencia, insulto, incluso hasta muerte. Y a estos cristianos es a los que les escribe el apóstol Pedro. Ahora, Pedro les escribe para traerles esperanza, porque estos son cristianos nuevos. Hermanos queridos, nosotros hoy, como aquellos queridos hermanos, necesitamos esperanza, ¿verdad que sí? Sí, decía un filósofo
Quítale a un hombre su casa y podrá seguir viviendo. Quítale a un hombre sus bienes y podrá seguir viviendo. Quítale a un hombre incluso su familia y podría seguir viviendo. Quítale su trabajo y podría seguir viviendo, pero quítale la esperanza y ya no podrá seguir viviendo. Porque lo que nos mantiene a nosotros en el camino es la esperanza. Y esto es lo que el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, quiere mostrarnos en esta carta, que hay esperanza en medio de las luchas y las pruebas. ¿Cuántos dicen amén por eso, verdad? En medio de las luchas y las pruebas hay esperanza. Y bueno, empecemos leyendo ahí en el versículo 1 del capítulo 1. Hoy solo vamos a estar en los primeros 2 versículos. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados por la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Cierre sus ojitos y vamos a orar. Padre, te ruego en el nombre de Jesús que en este lugar se oiga tu voz y no la mía. Que tú, Señor, toques nuestros corazones y nos ayudes a tener esperanza en medio de nuestras dificultades, porque ciertamente enfrentamos dificultades, Señor. Padre Celestial, glorificamos tu nombre y bendecimos tu nombre y damos gracias, Señor, por habernos salvado, por haber traído a Jesucristo a que muriera en la cruz del Calvario por nuestros pecados y que su sangre preciosa nos limpie de todo pecado. Sea bendito tu santo nombre hoy y por siempre. Quiero rogarte, amado Dios, por las necesidades de mis hermanos, Padre, por cada petición que cada hermano y cada hermana tiene, Señor, delante de ti. Tú conoces el corazón, tú conoces la necesidad, tú conoces, Señor, la respuesta y tú tienes la solución. Delante de ti pongo, Señor, las peticiones de todos mis hermanos y las mías, sabiendo que tú, Señor, contestarás, porque tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Amén y amén. Hablemos un poquito de Pedro. Pedro, en griego se dice Cefas y en hebreo se dice Simón. Básicamente el nombre se lo puso Jesús. Y Jesús le pone Pedro, que significa hombre de piedra. Imagínate. Cuando usted piensa en un hombre de piedra, ¿en qué piensa? Un tipo recio, un tipo firme, un tipo fuerte. Ese era Pedro. Pedro es el que cuando todos estaban tristes, llorando porque Cristo había muerto, él dijo, me voy a pescar. Y salió y se fue. Y todos los demás iban detrás de él, ¿verdad? Pedro es un hombre que tiene un liderazgo que le dio Jesús. Allá en capítulo 21 del libro de San Juan, Jesús le dice a Pedro que él va a ser un líder de la iglesia, y ciertamente lo fue. Y que le iba a dar las llaves del reino, y ciertamente se las dio, porque Pedro abrió la puerta para los gentiles. Allá en Hechos capítulo 10, verso 43 en adelante, el Señor le permite a Pedro abrir la puerta. Él tiene las llaves del reino, él abre el reino para los gentiles. Es la primera vez que un judío predica a los gentiles, un apóstol judío. Y este querido hermano Pedro tiene una misión. Él dice aquí que él es apóstol de Jesucristo. La palabra apóstol significa mensajero de Jesucristo. Pedro,
apóstol de Jesucristo, él lo que está diciendo es, yo soy mensajero de Jesucristo. Y cuando dice apóstol de Jesucristo, él lo que está diciendo es, ninguno que venga en otro nombre tiene autoridad para hablar lo que yo voy a hablar. Hermanos queridos, hoy en día tenemos muchos apóstoles en muchos lugares. Ciertamente muchos apóstoles de nombre, pero realmente el apóstol tenía una cualidad, tenía varias cualidades que eran las que le daban la autoridad para hablar como está aquí hablando Pedro. Lo primero es que tenía que haber estado con Jesucristo, tenía que haber estado con Jesucristo todo su ministerio. Lo segundo es que tenía que tener señales de apóstol. A mí me llama mucho la atención que hoy en día basta con tener un carro último modelo y una iglesia muy grande, salir en tele o en radio para ser apóstol. Es una cosa muy, muy interesante. Sin embargo, la prueba de quién es apóstol o no es apóstol la tiene la misma Biblia. ¿Y cómo habría yo de saber si una persona es apóstol o no? Quiero invitarle a que abra la palabra de Dios en 2 de Corintios capítulo 12, verso 12. No tiene que ver nada con la 12. ¿Okay? 2 de Corintios 12, 12. El apóstol Pablo nos va a explicar cómo podemos nosotros saber quién es un apóstol. Él dice, con todo. ¿Alguien lo tiene? ¿Qué dice después de con todo? Las señales de apóstol. ¿Ves? Hay señales de apóstol. Y no dice las señales que Dios me dio a mí o las señales de algunos apóstoles. Dice las señales de apóstol. O sea, un apóstol tiene que tener un respaldo. Las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros con toda paciencia. ¿Y cómo son esas señales? Con prodigios, señales y milagros. No hay un solo apóstol en la Biblia que no tuviera prodigios, señales y milagros. El apóstol Pedro, por ejemplo, iba por la calle y la gente sacaba a los enfermos y los ponía a la orilla para que al pasar Pedro, al menos su sombra cayera sobre ellos y se sanaban. El apóstol Pablo, la gente venía y se llevaba sus pañuelos con los que él se secaba el sudor y los ponían sobre los enfermos y se sanaban. Los apóstoles tenían señales, prodigios y milagros. Así es de que el apóstol Pedro tiene la autoridad. ¿Recuerdan al tipo que se sentaba en el templo, ahí en la entrada del templo? Y Pedro le dice, Pedro y Juan le dicen, no tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús, levántate y anda. ¿Y qué pasó con el tipo? Se levantó y caminó. Esas son las señales de apóstol. Tener plata y tener una iglesia grande, muchos sin ser apóstoles pueden tenerlo. De verdad que sí. Y un día me decía un hermano, pero ¿cómo me va a decir usted eso? Dice, si ese es el respaldo de Dios. Y yo le dije, ¿usted alguna vez ha ido allá por Belén, llegando a la Asunción de Belén, entre el Real Cariari y la Asunción, hay un templo? ¿Lo han visto? Un templo magnífico, muy, muy bonito, y es de los mormones. Si el que haya dinero y un templo grande es característica de un apóstol, los mormones están respaldados por Dios entonces, ¿cierto? Porque tienen muchísimo dinero y muchísimos templos que son verdaderas joyas. ¿Sabe dónde está el respaldo de un apóstol? En los prodigios, señales y milagros. Aquí dice las señales de apóstol, para que no te engañen. Y el apóstol Pedro tiene toda la autoridad. Él tiene una misión
y tiene la autoridad para hablar. Él dice, Pedro, apóstol de Jesucristo. Y luego nos dice a quién le escribe: a los expatriados de la dispersión en el Ponto, en Capadocia, en Galacia, en Asia y en Bitinia. Estos expatriados, queridos hermanos, tienen una característica en común con nosotros. Nosotros somos expatriados también, porque la palabra de Dios dice que nuestra ciudadanía no está en la tierra, sino que somos ciudadanos del reino celestial, de la patria celestial, que nosotros aquí realmente lo que somos extranjeros y peregrinos. Ningún cristiano debería aferrarse a lo material de este mundo, porque este no es su destino final. El destino final del cristiano es la patria celestial. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Ese es nuestro destino final. Mal hacemos aferrándonos aquí a riquezas, a posesiones, a bienes materiales, a cosas de este mundo. El mismo apóstol Pedro nos exhorta. Fíjese usted, abra ahí en Primera de Pedro, capítulo 2 y verso 11. ¿Me lo pones, John, por favor? Primera de Pedro 2:11. Dice, amados, yo ruego como a, ¿qué dice? Extranjeros y peregrinos. Amén. Marito, estás en todas hoy. ¿Qué es lo que nos ruega? Absténganse de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y es que los deseos carnales están descritos allá en Primera de Juan, capítulo 2, verso 15, que dice que son los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida y los deseos de la carne. Son muy humanos. Cuando nosotros hacemos caso omiso de lo que dice Colosenses 3:1, que dice, si habéis resucitado con Cristo. ¿Cuántos saben que usted ha resucitado con Cristo? ¿Usted sabía eso? ¿Usted sabía que usted estuvo muerto en delitos y pecados y que ahora usted ha resucitado con Cristo? ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Amén, somos resucitados con Cristo. Y Colosenses 3:1 dice, si habéis resucitado con Cristo, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Nosotros somos extranjeros y peregrinos. Estos hermanos expatriados habían sido, como les dije al principio, desplazados por ser cristianos. Nosotros hoy en día vivimos en nuestro lugar y nadie nos está echando, pero ciertamente no pertenecemos a este mundo. Por eso es la dificultad que tenemos con el mundo, porque el cristiano vive contra cultura, donde el mundo tolera el pecado y vive en pecado. El cristiano quiere vivir en santidad. Donde el mundo quiere vivir en contra de la voluntad de Dios, el cristiano tiene su corazón dispuesto para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? ¿Usted está dispuesto, usted quiere vivir de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Sí o no? Ese es nuestro deseo. Y el apóstol Pedro les está escribiendo a estos queridos hermanos, y luego que nos dice a quién le está escribiendo, él empieza en el versículo 2 a ubicarnos quiénes somos y qué tenemos en Cristo. Fíjese lo que dice el verso 2. Elegidos según la presciencia de Dios en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Esta palabra, elegido según la presciencia de Dios, significa que Dios elige según su soberanía y su previo conocimiento. Presciencia significa lo que Dios conoce de antemano. Con respecto a la elección, nosotros tenemos que entender
que Dios conoce todo lo que va a pasar, lo que ha pasado y lo que está pasando. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hay un principio que se llama omnisciencia de Dios. Dios conoce todo el pasado, Dios conoce todo el presente, Dios conoce todo el futuro. Todo lo que pasa alrededor de su creación y ha pasado, Dios lo conoce de antemano. Entonces, en el corazón de Dios, Él quiere que todos sean salvos. Todos. Tu familia, tus amigos, tus vecinos, el mundo entero. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no quiere que nadie se pierda. Pero en el conocimiento absoluto que tiene Dios de todas las cosas, Dios sabe cuáles personas van a acudir al llamado de Dios. Él los va a llamar a todos, pero Él sabe quiénes van a acudir a su llamado. A estos que van a acudir a su llamado son los elegidos para obedecer al Evangelio. Hay dos razones por las que el Señor nos eligió, que es obedecer al Evangelio, la primera, y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Pero antes de ver esos dos propósitos, déjeme ir un poquito sobre la elección. Nosotros tenemos que entender la soberanía de Dios. ¿Qué significa la soberanía de Dios? Significa que Él, siendo Dios, tiene la potestad de hacer lo que Él quiera, cuando Él quiera, con lo que Él quiera, con los que Él quiera y de la forma que Él quiera. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque Él es Dios, Él es soberano. Un soberano es aquel que tiene dominio absoluto sobre todo. No hay nada fuera de su control. Bueno, fíjese por ejemplo, en Ur de los Caldeos había mucha gente y posiblemente habían buenos hombres, pero Él eligió a uno que se llamó Abraham. No lo eligió por bueno, porque se acordará usted, si estuvo conmigo en el estudio de Génesis, que Abraham se jaló algunas tortas. Él tuvo un hijo con la criada, o sea, él le falló a Dios en cuanto a la fe. Dios le dijo, te voy a dar un hijo, y él después de un rato dijo, ay, qué torta, no viene el hijo por medio de Sara, vamos a tener que abrir una sucursal, ¿verdad? Y tuvo un hijo con la criada. Luego, en dos ocasiones diferentes, por tener miedo a que lo mataran, mintió acerca de su esposa diciendo que era su hermana, para que no lo mataran y así salir bien del asunto, y hasta recibió plata a cambio de irse con su esposa. Abraham, ciertamente lo que tuvo de diferente no fue que era bueno. ¿Sabe qué fue lo que tuvo Abraham de diferente? Lo mismo que tuvo el rey David. Era un hombre que tenía fe absoluta en Dios. Dios conoció a Abraham desde siempre y sabía que Abraham iba a creer a Dios, y eso le fue contado por justicia. Y lo otro fue que siempre fue temeroso de Dios. Cometió errores, como cualquier ser humano, pero fue temeroso de Dios y tuvo fe en Dios. Luego de Abraham, Dios escoge a Jacob. Muy interesante. Un predicador muy famoso, al final del culto llegó una hermana y le preguntó, pastor, este era Charles Spurgeon, él predicó y en la predicación mencionó aquel texto que dice, a Jacob amé y a Esaú aborrecí.
Y ella le dijo, pastor, yo no entiendo por qué Dios, ese texto de que a Jacob amé y a Esaú aborrecí, yo no lo entiendo. Y él dijo, ¿sabe que yo tampoco? ¿Cuál es la parte que usted no entiende? Y ella dijo, yo no entiendo por qué Dios dice a Esaú aborrecí. Ah, no, esa sí la entiendo, le dijo él, esa parte sí la entiendo. Claro, porque Esaú, dice la palabra de Dios, allá en Malaquías capítulo 1, cuando empieza a hablar del tema, dice que Esaú era una nación de impíos y que Esaú era un impío. Entonces, que Dios aborrezca al impío por su pecado, eso no es anormal. Está en el libro de los Salmos también, que Dios está enojado todo el día con los impíos que rechazan su palabra. Tremendo, ¿ah? Usted dirá, pero no que Dios es amor. Sí, Dios es amor. Y al que se humilla delante de Dios, Dios lo perdona y lo hace su hijo. Pero al que lo rechaza, ese es su enemigo. Se convirtió en su enemigo por voluntad propia. Y él le dijo, sí, yo sí puedo entender que Dios aborrece a Esaú porque Esaú es un impío. Lo que nunca he podido entender es cómo Dios amó a Jacob. Porque Jacob también era un impío. Y es verdad. Jacob era un mentiroso, un engañador. Engañó a su papá, engañó a su tío, engañó a Raimundo y todo el mundo. Incluso un texto que usamos a veces para hablar de diezmos y ofrendas, que está en Génesis, si no me equivoco es el capítulo 20, sí 20. Cuando él va huyendo, él tiene una visión, Dios mismo se le aparece en sueños y cuando se levanta, él dice, si fueres conmigo, si me bendijeres y si me hicieres volver con bien a mi casa, entonces tú serás mi Dios y los diezmos de todo yo te daré. ¿Qué oración más linda? ¿No? Esa es la oración de alguien que no teme a Dios, que le dice a Dios, Dios, vea, ponga cuidado. Estas son las condiciones. Si usted me prospera, okay, tiene que prosperar, ¿verdad? Si usted me bendice, tiene que bendecirme, ¿verdad? Si usted me hace volver con bien a mi casa, si usted cumple con la parte suya, entonces usted va a ser mi Dios y yo le doy los diezmos. ¿Qué pasa si no cumple? Porque hay hombres de Dios y mujeres de Dios, como Abraham, como otros, que dice el libro de Hebreos capítulo 11, que murieron sin ver cumplidas las promesas que Dios les había hecho. Entonces imagínate, Dios, si usted hace tal cosa y hace esta otra y hace esta otra, entonces usted será mi Dios y le doy los diezmos. Me parece muy parecido a lo que pasa hoy en día, que incluso Dios lo hace, los bendice, los prospera y les va bien y aún así no dan ni papa. ¿Qué cosa, no? Es oración, una oración egocéntrica y no es de adoración. El adorador verdadero no necesita que Dios le dé, no necesita que Dios haga por él, lo adora porque Él es Dios y nada más. Eso es lo que necesita, saber que Dios es Dios y por encima de lo que pase, va a adorarle. Hace unos días enfrentamos nosotros una situación de salud, Tita y yo, y fuimos al doctor y estábamos a la espera de un resultado. Cuando el doctor me dio el resultado, yo le dije, Dios es bueno, porque era negativo. Le dije, pero ¿sabe una cosa, doctor? Si el resultado hubiera sido positivo y hubiéramos tenido que enfrentar la situación que parecía, Dios sigue siendo bueno y seguimos adorándolo. Nunca dejaremos de adorarle porque Él es Dios, porque su misericordia es para siempre. El adorador no necesita
decirle a Dios tal cosa. Pero aún así, Dios se dio cuenta que ese personaje mentiroso, engañador, egocéntrico, ingenuo, insensato, en el tiempo se iba a volver un hombre temeroso de Dios. Porque Jacob, usted lo encuentra más adelante, convertido a Dios de todo su corazón y adorando a Dios de todo su corazón. Esto lo voy diciendo, hermanos, creo que el tiempo no me va a alcanzar para terminar hoy esta parte, pero esto lo voy diciendo por la sencilla razón de que así como Dios eligió a Abraham y a Jacob, también eligió a José, también eligió al pueblo de Israel y a Moisés y a los levitas y a los apóstoles, también eligió a los creyentes, nos eligió a usted y a mí. ¿Y usted sabe por qué nos eligió Dios a nosotros? No por buenos, no por buenos, porque si usted examina su vida, usted se dará cuenta que hay en su vida pecados que son lamentables y vergonzosos. Ninguno de nosotros quisiera, y a mí era un pánico que me daba cuando estaba chiquitillo, me regalaron un librito chiquitico que era una fábula escrita, unas caricaturas, unos cómics cristianos, y en el cómic cristiano aparecía un hombre arrodillado frente al gran trono blanco de Dios, y Dios le decía: ¿te acuerdas cuando hiciste esto y cuando hiciste esto otro y cuando hiciste esto otro? Y yo decía: Dios mío, qué cosa más terrible, cuando yo esté parado frente al trono de Dios y el Señor va a decir uno por uno mis pecados y toda la gente que está ahí se va a dar cuenta de todo lo que yo he hecho. Fíjese, y era un niño con 9 años. Ah, caray, ya me parecía que tenía cosas pecaminosas. ¿Se imagina que Dios nos hiciera eso? Que a usted Dios lo pare enfrente del trono blanco y empiece a decir uno por uno, y lo peor, el cómic, había una pantallota así, donde Dios pasaba las escenas de lo que uno había hecho. ¿Se imagina? Y todo el mundo viendo la película de lo que usted hizo. ¡Qué cosa más terrible! No es así, hermano. Ciertamente todos tenemos pecados de los que nos avergonzamos, pero ¿sabe por qué Dios nos eligió? Porque Él en su presciencia, Él vio que usted y yo íbamos a tener temor de Dios y que íbamos a volvernos adoradores en espíritu y en verdad. Y que todo nuestro pasado iba a ser borrado por la sangre de Jesucristo. Y que lo que nosotros íbamos a hacer a partir de ser rociados con la sangre de Cristo era gente santa, gente para Dios, gente que vive de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Y eso es lo que somos, hermanos. Fuimos apartados en el Espíritu Santo. La palabra santificado, en santificación del Espíritu, lo que significa es que Dios, por medio del Espíritu Santo, nos apartó para obedecer a Cristo y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Esto, hermanos, es maravilloso. ¿Cómo es que usted y yo llegamos a los pies de Cristo? Vea esto, hermano. Nosotros no estábamos buscando a Dios. El ser humano no busca a Dios. Es Dios quien nos busca a nosotros. Y su Espíritu Santo, en el momento que alguien nos predica la palabra, Él toca nuestro corazón. En el momento que alguien está predicando la palabra, el Espíritu Santo de Dios toca el corazón del que está oyendo. Ahora, algunos lo escucharán, otros lo rechazarán. Pero el Señor sabía que usted y yo íbamos a obedecer. Por eso dice aquí, elegidos según la presencia de Dios en santificación del Espíritu Santo para obedecer. Él sabía que nosotros íbamos a obedecer y luego de obedecer
somos rociados con la sangre de Jesucristo. Hermanos amados, en el Antiguo Testamento, para cubrir los pecados de un ser humano, había que matar un macho cabrío y tomar esa sangre, y esa sangre era rociada sobre la persona, y eso cubría sus pecados. Sabe que la sangre de Jesucristo fluye hasta el día de hoy y que nosotros estamos siendo limpiados constantemente y que esa sangre es perfecta y esa sangre no cubre nuestros pecados, los borra, bendito sea el Señor. Por eso esta maravillosa carta es tan linda, porque nos dice quiénes somos en Cristo. Nunca se te olvide quién eres en Cristo. El tiempo nos ha ganado, hermanos, con la ayuda del Señor. La próxima semana seguiremos con el pedacito que nos hizo falta. Cierre sus ojitos. Señor, gracias por tu misericordia y tu bondad, por tu amor. Gracias por Jesucristo, nuestro Salvador. Gracias por haber pagado a precio de sangre nuestra libertad, Señor. Bendito sea tu santo nombre, Señor. Hoy queremos dar gracias, queremos exaltarte, queremos glorificarte y queremos decirte, Señor, sigue sirviéndote de nosotros por tu gran misericordia. Amén y amén. Hermanos, Dios les bendiga, vayan en paz y nos vemos aquí, si Dios quiere, la próxima semana. Que Dios les guarde.